nos estamos enfrentando a la puñalada marranera, para usar un dicho bien popular, es decir, todo lo de afuera llega con otros precios en detrimento de una historia nacional muy poderosa donde quienes tienen la tierra ya no la tienen, ya el tema del control y el biopoder y la geopolítica de las semillas enreda toda la producción de estas, diríamos, cocinas ancestrales. Yo simplemente, y no es, simplemente voy a leer rápidamente un listado que trae algunos de los últimos textos que ha enlistado nombres de arepas. Te repito, debe haber muchos listados de tipos de arepas de Colombia, pero me llamó la atención y lo dije ahora para ver qué ruido nos hacen esos nombres a nosotros que estamos aquí en este auditorio y a quienes nos acompañan en esta cuarta versión de la Arepa Invita. Carlos Gaviria produce un libro sobre técnicas de la preparación de las arepas en Colombia, pero más allá que esa labor que él hace, que es encomiable, obviamente importantísima, cogí el listado de palabras con las cuales él hace esa base de datos y empieza con arepa pan de Málaga, arepa de horno con queso paipa, arepa almojabanada, arepa amogollada, arepa boyacense de maíz pelado, arepa caldense, arepa con gorrito, arepa con dinamarquesa de maíz pelado, arepa de angelito, arepa de añejo de Nariño, arepa de arracacha y queso, arepa de arriero o de bola, arepa de arroz rellena, arepa de arroz rellena de queso, arepa de cayana de portrerillo, arepa de chocolo al horno, arepa de chocolo antioqueña, arepa de chocolo de la Calera, arepa de chocolo tolimense, arepa de hojita, arepa de huevo, arepa de maíz pelado tolimense, arepa de mazorca asada y queso paipa, arepa de mote antioqueña, arepa de mazorca boyacense, arepa de plátano envuelta, arepa de porvo al horno, arepa de plátano rellena, arepa de pan de arroz, arepa de yuca al horno, arepa de yuca y queso, arepa frita de añejo, arepa rellena, arepa santanderiana, arepa tela antioqueña, arepa asada con plátano maduro y avanza. Aretacos de Bucaramanga, arepa y tacos, aretacos de Bucaramanga, cachapa de arroz, cachapa llanera, carisecas, casabe, casabitos de queso criollo, dulce arepa, galleta turca, la pingacho naricense, majajás de arracacha fritas, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente leo eso para evocar el tema del maíz milenario y mítico ancestral. Sale la yuca también al escenario. Ojalá conozcan, seguramente muchos y muchas de ustedes han visto La Cajonera, que es una empresa que trabaja la yuca y hace unos amasijos para hornear o para asar con yucas y quesos. Entonces, esa cantidad de nombres, lo que también nos tiene que provocar es realmente el vocabulario con el cual hablamos de las arepas, las combinaciones que esas masas tienen adentro, afuera, rellenos, encima, es decir, es un horizonte muy amplio, con muchas arandelas, y tú ahora hacías mención específicamente al empacador, por decir algo, es decir, a la hora de producir y vender el maíz, hay unas artes y unos oficios muy sofisticados, y a veces nos quedamos variedades de maíces que no existen, variedades de arepas, y nos brincamos cómo no las comemos y cómo circulan esos maíces y cómo circulan esas arepas. Tanto Isaías como yo hemos traído también, para que el auditorio siga con el tema de las arepas, algunas bolsitas y algunas cosas que queremos como intervenciones culinarias. Es decir, nos gusta siempre que siga la arepa rodando y que ahora seguramente haya un par de intervenciones de ustedes en la medida en que Isaías contrapuntee un poco lo que yo hago con ese listado de nombres que no nos logran sino complejizar cómo regionalmente vamos hablando de las arepas y del uso del maíz y de las masas de maíz para las variedades de arepas y las tecnologías que las rodean. Pues hay una cosa ahí muy bonita, y es que nosotros podemos hablar de un alfabeto comestible en el país y de unas geografías olfativas. De acuerdo a donde uno se sitúe en este país, siempre hay un olor que lo va a marcar a uno, un sabor, y usted
no piensa a veces en esas geografías del país tanto, si bien son muy importantes los paisajes, usted a veces no los recuerda tanto por el paisaje, sino por lo que se comió. Claro. Y evoquemos ahí el texto clásico de nuestro colega, La geografía dulce de Colombia. Tú ahora estás poniendo en función de arepas y de olores cómo reconocemos el país. Es decir, al traer tú el mercado que trajiste para hoy y al traer el mercado que yo traje, yo vengo oliendo arepas desde ayer que se las compré a la señora Marina de Guarne, que las vende en el centro de Medellín. Tú tienes a Rosa que nos la presentaste. O sea, yo vengo oliendo estos maíces y estas arepas permanentemente y reconociendo unos olores cuando son asadas, cuando son fritas, cuando el maíz se cocina. Es decir, todo el mundo de los sentidos alrededor de esta arepa o de estos maíces que se vuelven masas. Es decir, cómo reconocer esa Colombia con los olores. No, y hay una cosa muy importante dentro de eso, y es que, por ejemplo, usted habla de la arepuela frita del Caribe. Y también tenemos fritas antioqueñas, que a propósito de todo es uno de los talleres que vamos a tener el día martes, que vamos a hablar de las fritas antioqueñas, qué es una frita antioqueña. Pero entonces siempre va a haber un asunto, y usted hace un momento, hace ya buen rato, tocó una cosa muy importante y es los estadios. Para mí no hay palabra más bella dentro de lo que a maíz se refiere que hablar de estadios del maíz. Es que usted hace arepas desde la mazorca biche hasta el maíz seco. Y dependiendo de ese estadio, de ese estado de desarrollo natural, biológico y de cierta manera emocional de la planta, vamos a tener un tipo de arepa distinta. No es lo mismo de hablar de un bollo, no es lo mismo hablar de una panocha de maíz suelto, maíz lechoso, maíz biche, hablar de una arepa de maíz apretado, de maíz secón, hablar de una arepa de maíz zarazo, hablar de una arepa de maíz chocolón, de maíz ya empezando a convertirse en maíz como tal, en un estadio en el que todavía usted no se ha definido si es chocolo o si es maíz, pero hay una forma de procesarlo, hay una arepa directamente para ese estadio. Y que también, volviendo a lo que el hecho de que el maíz no esté todo el año ha generado ciertos tipos de arepas, y ahí viene la primera pregunta y es, ¿qué es la arepa? Es solamente de maíz. Entonces uno entra en una duda ahí existencial, que uno no se halla, pero hay arepas que ciertamente tienen una mezcla de maíz con algún otro legumbre o algún otro tubérculo o algún otro elemento harinoso, porque si no había disponibilidad todo el año del maíz, pues si había un producto de cosecha se mezclaba. Entonces tenemos arepas de arracacha, tenemos arepas de yuca, tenemos arepas que están mezclados con otros granos. Lo que ponemos en duda es si hay arepas solas de otro grano que no sea maíz. Pero ahí empieza, ahorita usted que decía arepa boyacense, que es muy rica la rellena de queso, pero hay una arepa que a mí me encanta en el país, que es la arepa de Guiba, que es una arepa que es masa por fuera de maíz y por dentro está rellena de cuajada prensada, mezclada con legumbres, puede ser arveja, puede ser frijol. Entonces una masa adentro de legumbre, recubierta de más masa y asada lentamente, y eso es una cosa en boca maravillosa, pero cuando usted la parte, usted ve también un universo de colores ahí, el blanco o el amarillo del maíz por fuera y el color de la legumbre protegido delicadamente, ese olor dulce de una legumbre bien cocida lentamente y ese vapor saliendo, y que como fue asado lentamente porque la protegió la masa de maíz en la parte externa, eso es una... Pero lastimosamente volvemos a lo mismo, solamente conocemos las arepas de paquete. Y cuando mencionaste los estadios del maíz, hablaste casi que de el agua del grano que se vuelve leche, lechoso, hasta el seco, pero también evocar qué partes de la planta o de la mazorca entran a formar parte de todo ese horizonte de la comercialización de las mazorcas o de las hojas de la mata o el capacho en la cocción, en el asado, en el horneado. Es decir, cómo se integra toda la planta o partes de la planta en ese proceso, diríamos, de las arepas. Y la última cosita, antes de que sigas con la ruta, es un poco cómo hacer una cartografía visual y sensorial sobre las arepas de Colombia. Es que ese último caso
de la boyacense rellena con verduras, con distintos tipos de maíces, cubierta, hecha a fuego lento, que se abre y tiene colores y olores y otra imagen distinta a lo que para uno puede ser una arepa, es obviamente la necesidad de ir con lupa y más allá que nombrar un listado, hacer un gran listado de nombres con los que evocamos ese producto, obviamente es las historias alrededor de todas esas variedades de productos, y yo peleo mucho con la palabra arepa, por eso yo traje al Acides Moreno y lo evoqué, porque la primera acepción que él trae es un pan de masa de maíz. Obviamente después integra la palabra yuca, y si yo me voy a la definición que trae Carlos en su libro de las técnicas de las arepas, prácticamente no se logra delimitar qué es una arepa. Entonces yo creo que eso también es bien importante, porque Carlos con la definición que trae abre cualquier amasijo, y yo creo que también es muy importante el uso adecuado de los términos y cómo la gente los resignifica, es decir, cómo hablan de empanada de huevo o arepa de huevo, pero también entender ese concepto de la arepa, la historia del maíz, las masas de maíz y cómo en el país vivimos, diríamos, cooptamos arepa de yuca, la cajonera, uno va al mercado y compra arepas de yuca, pero también hay otra serie de cosas como leíamos ahora que yo no tengo ni la menor idea realmente de qué me está hablando ese nombre. Entonces también es importante pelear, como lo decía la gente, la vigilancia de los conceptos, es decir, arepa es una palabra poderosísima, a mí me da mucha dificultad pensarla fuera de las masas de maíz, a mí me da dificultad, pero tú vas al supermercado y ahí es donde ve el poderoso peso de la palabra arepa como símbolo que tiene 1000 versiones en el día a día de hoy, incluso una que me llamó siempre mucho la atención, la arepa cuadrada para calentarla en tostadora de pan. O sea, el símbolo arepa es tan poderoso que cada uno de nosotros haga sus recorridos de cómo son las arepas que se come a diario. Simplemente mire qué arepa compra los fines de semana, va donde una señora, va donde el mercado, va a la tienda, la hace la tía, todavía la muele la abuelita. Es decir, miremos ese poderoso horizonte de sentido y significado que la palabra tiene, que resiste cualquier cantidad de cosas. En estos días aquí en la avenida Oriental, entre Ayacucho y Pichincha, hay una señora que tiene un puesto de queso costeño maravilloso, valga la anotación, nunca le falla el queso costeño a ella. Tenía un par de arepas, arepa de mote y arepa tela. Me insistió tanto y le compré una bolsita de cada uno y le dije, mi señora, ¿son de hoy? Me dijo, sí, llegaron por la mañana. Yo no les digo el asco que me dio cuando saqué las de mote de la bolsa. Eso era como entre baboso, pegotudo. Obviamente al asarlas se secaron y se tostaron y se les borró esa cosa tan maluca. Pero yo creo que hay que pensar mucho en el símbolo de la arepa y cómo la resignificamos, porque en un supermercado puede haber 20 o 30 bolsas de arepa o 40 y todas se venden. Sigue sonando la arepa, sigue rodando la arepa. ¿Y quién va a cambiar una arepa de esta hermosura como las que trae Isaías o que van a compartir para que lleven para sus casas por esas de supermercado tiesas, con preservativos, cortadas de molde? Entonces yo creo que es un símbolo muy poderoso y abrirle la dimensión de Colombia, las distintas simbologías que hay. Es decir, cómo nos representamos regionalmente en torno a las variedades de arepas y le abrimos la ventana a arepas que llamamos arepas, que son de otras masas, de otros cereales, de otros tubérculos, de otros granos, etcétera, etcétera.